Cristo vive. Cristo una vez más se acordó de Prado del Sur y el soberano. Acá estamos. Vamos a las Sagradas Escrituras, pero antes oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este segundo día de cruzada acá en este sector. Padre, te pedimos que la presencia del Santo Espíritu, el Consolador, esté en este lugar y que pueda convencer al mundo de pecado, y que luego de terminar este mensaje, al hacer el llamado, muchas almas puedan venir a tus pies como lo fue en el primer día. Más de 40 almas rendidas a tus pies. Es el mayor milagro, Padre. Por eso hemos venido hoy, cerrando las puertas de nuestra sede mundial, para predicar tu palabra acá en los barrios, en los pueblos y en todos los rincones donde se necesita la palabra viva. Padre, te pedimos que mediante tu palabra se vaya predicando, muchas almas sean tocadas, sanadas, liberadas, pero sobre todo transformadas por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a la palabra. Los que tienen las Sagradas Escrituras, vamos al libro de Apocalipsis. Hoy vamos a hablar de un tema profético para nuestra gran audiencia del programa Momentos Proféticos. El libro de Apocalipsis, el capítulo 8, verso 6. Allí se nos habla sobre las trompetas. Y hoy vamos a saber cuál es el significado de las trompetas. Capítulo 8, verso 6. La palabra se lee de la siguiente manera. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se hicieran tinieblas la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Hasta allí vamos a dejar la lectura, y los que tienen donde sentarse, por favor, póngase cómodo. Primero, en este análisis profético debemos entrar a profundidad cuál es el significado de las trompetas. Primero, si retrocedemos al antiguo tiempo, las trompetas habían sido diseñadas en el tiempo antiguo, y se dice que para la época del profeta Moisés, la trompeta era un medio de anunciar algo que Dios le traía a su pueblo, y cuando las trompetas sonaban, el pueblo de Israel ya sabía que Moisés venía con palabra. Otro ejemplo, la trompeta también fue utilizada por aquellos centinelas
que estaban observando todo lo que estaba a su alrededor a larga distancia. Y cuando ellos sonaban esta trompeta, le indicaban al pueblo que se avecinaba algún peligro. La trompeta en nuestra actualidad son las noticias o la voz de alerta que Dios le da a la humanidad a través de todo lo que ocurre en el mundo espiritual que el hombre con los ojos carnales no puede mirar. Pero cuando hablamos de la voz de Dios, es espíritu. Y la voz de Dios solamente la escuchan aquellos que son espirituales. Porque alguien que no tiene a Dios hace caso omiso al mensaje de Dios. De manera que la trompeta, Dios la utilizó desde el tiempo pasado para una señal de alerta, bien de algo malo o bueno que se avecinaba al pueblo. Más tarde encontramos en el libro de Apocalipsis que el Señor subraya en este libro tan importante que será el fin de la humanidad. Porque así como hay un libro que es el principio, Génesis, también hay un libro que refleja el final de la humanidad. Y este libro resalta las trompetas. Estos ángeles que han sido designados por Dios a la orden de Dios tocarán las trompetas. Y como acabamos de leer, cada toque de trompeta traerá como consecuencia un juicio derramado sobre la humanidad en los días terribles de la gran tribulación. Es seguro que ya hemos escuchado el tema de la gran tribulación, pero hoy quisiéramos una vez más, con todos los presentes y aquellos que nos escuchan a través del programa Momentos Proféticos, es que es importante hoy resaltarlo, porque Dios nos trae una voz de alerta una vez más para que cada uno de nosotros, sea que abramos nuestro corazón al llamado de Dios, o sea que endurezcamos el corazón, Dios de una u otra manera alerta al hombre. En otras palabras, si tú quieres el camino de la verdad, o si no quieres, igual el Señor tiene el deber de transmitir una voz de alerta para la humanidad. Y es por eso que estamos acá. Porque el toque de la trompeta, bien es cierto que será únicamente para los días terribles de la gran tribulación, mas sin embargo, antes de ese día terrible, Dios da diferentes señales como voz de trompeta para la humanidad. Ejemplo, esta cruzada evangelística es una manera de tocar trompeta. En estos momentos, yo como portavoz del evangelio, como predicador del evangelio completo, estoy tocando una trompeta de alerta para decirle a la humanidad que si no hay un arrepentimiento, si no hay un arrepentimiento genuino de corazón, las plagas decretadas por Dios a través del libro de Apocalipsis serán derramadas sin misericordia, sin compasión. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, en una dispensación que es considerada la gracia, la dispensación de la misericordia, la que estamos en la actualidad, en esta dispensación el Señor está llamando a la buena al ser humano. Dios está llamando a los pecadores a la buena, porque si Dios lo hiciera a la mala, imagínense, tan solo con un movimiento telúrico el pasado 21 de agosto de este año, muchas personas se quedaron atónitos, porque jamás en la historia de Venezuela
había vivido un movimiento sísmico de gran magnitud que dejó a muchos con miedo, que hasta el día de hoy la tierra ha seguido temblando. Y por las profecías que el Señor ha dado a su siervo, Él ha hablado de un terremoto terrible que ha de venir para este país. Que solamente lo que ocurrió el 21 de agosto fue una antesala, una abreboca, pero de antemano la trompeta de Dios había sonado. Había dicho el año pasado, casi cumpliéndose un año exactamente, la profecía, la trompeta de Dios sonó un mes de agosto del año pasado. Y llegando el mes de agosto de este año, se cumple el toque de la trompeta cuando habló de un movimiento sísmico que muchos quizás no lo creyeron, pero cuando ocurrió, muchos se dieron cuenta que el toque de la trompeta no fue invento de hombre, que la voz de alerta, para que me entiendan, porque cuando yo hablo de toque de trompeta, estoy diciendo voz de alerta, que la voz de alerta que Dios había transmitido a través de su siervo, el profeta, muchos no lo creyeron, pero cuando ocurre, muchos dicen, verdaderamente Dios habló. Pero ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas de la voz de Dios? Si la voz de Dios no es mentira, la voz de los hombres se equivocan, pero la voz de Dios es infalible. La palabra de Dios es infalible. El cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Por eso, no hay manera de equivocarse cuando abrimos nuestra boca y nos dejamos usar por Dios como trompeta. Solamente esto, como ejemplo, el movimiento sísmico que dejó a Venezuela viviendo zozobra y algunos preocupados. Bueno, el Señor fue tan misericordioso que solamente fue el susto para muchos. No hubo destrucción, no hubo heridos ni muerte. Pero lo que ha de venir, vendrá y no tardará en el momento que tú menos piensas. Quizás es posible que sea en un día donde tú estés adulterando, en un día en que tú estés practicando la brujería, en un día que estés practicando homosexualismo, porque eso puede ocurrir en cualquier momento. El toque de trompeta habla sobre un juicio. No estamos en la gran tribulación, pero antes de que la iglesia sea arrebatada, mucho antes que este pueblo cristiano evangélico que está esperando la venida de Cristo como arrebatamiento, mucho antes Dios va a derramar juicios, Dios va a derramar castigo por la desobediencia del hombre, porque se olvidó de los mandamientos del Señor. Se olvidó que Dios dijo, no derramará sangre inocente. Y vemos nuestras calles de la ciudad, de los barrios, ensangrentadas, charco de sangre, porque la violencia se ha incrementado y el hombre se olvidó del mandamiento que Dios estableció, que dijo, no matarás. Las esquinas de los barrios, de las ciudades, están saturadas de homosexualismo. Dios dijo que el hombre no se echará con otro hombre como mujer, porque es abominación a Jehová. Y vemos que una generación va creciendo con principios que no son verdaderos, sino ideas humanas, inventos humanos, como es la igualdad. Así le llaman, el respetar la igualdad, la relación de un hombre con hombre, mujer con mujer. Las esquinas de los barrios de las ciudades están en desobediencia porque se practica la orgía, la concupiscencia de la carne a través del homosexualismo. ¿Y qué es de las drogas? ¿Qué es del crimen organizado en las calles? ¿Qué es de tanta maldad? Niñas prostituyéndose. Y esto es lo que se ha incrementado en Venezuela debido al hambre, debido a que la situación económica es difícil. Se dice que en Haití
debido a la pobreza, debido a todo lo que ha ocurrido, el último terremoto que devastó Haití, que lo dejó totalmente pobre. Mucho antes de esto, ya la prostitución de niñas de 12 años en adelante era tan evidente en Haití, y más ahora. Y por eso Venezuela, en un momento tan difícil, muchos buscan el dinero fácil a través de la prostitución. Buscan el dinero fácil a través de atracar, robar. Muchos buscan el dinero fácil a través de que tú me pagas y yo te mato a quien tú quieras. Eso es lo que ocurre en este país debido al hambre, debido a la zozobra, a las manifestaciones que hoy en día nosotros somos testigos de que antes de la tribulación, cómo se iba a incrementar la violencia y el pecado dicho por el profeta Jesucristo. Este profeta lo predijo, que la ciencia y el hombre aumentarían en su vida intelectual, en su vida de ciencia terrenal. El hombre escalaría, pero también el hombre iba a incrementar a través de esto la maldad, porque la tecnología también ha contribuido, ciencia terrenal, para que el hombre se corrompa más. Hoy vemos que Satanás ha utilizado la computadora conectada a la internet para que muchos se preparen para la prostitución, para el homosexualismo, para que practiquen el ocultismo libremente y para que tengan una vida de libertinaje haciendo lo que ellos quieran, porque es lo que hay en el mundo actual. Pero ¿qué es de Dios? El hombre se olvidó de Dios. El hombre no quiere saber nada de Dios. Ellos todos los días inventan males y se acuestan pensando qué es lo que van a hacer el día de mañana, pero no piensan en las consecuencias. No piensan que si llegan a morir hoy o mañana, su alma estaría destinada al infierno. No piensan que si ahora suena la trompeta y la iglesia sea arrebatada para que luego el Señor derrame los juicios del libro de Apocalipsis, no piensan que los que se quedan en la gran tribulación van a tener días difíciles y terribles. Y por eso quisiera recordar los versículos que he leído. El capítulo 8, el versículo 6 es tan claro que dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. Eran 7 ángeles. Estamos hablando de 7 ángeles, el número perfecto de Dios. 7, donde culmina su obra, la perfección de Dios. Eran 7 ángeles designados para tocar una trompeta en los días terribles de la gran tribulación. Ya les dije que aún no estamos en la gran tribulación, pero el Señor ha derramado juicio sobre el mundo. Venezuela se prepara para uno de los peores juicios, y no es únicamente la hambruna que está azotando a muchos venezolanos. Eso es parte del juicio, el hambre. Si usted recuerda, antes de estas hambrunas, los venezolanos botaban medio pollo, mordían un pollo y lo botaban. Yo recuerdo que una vez comiendo en Dore, año 2014, todavía había posibilidades en ese año de tener comida, de tener dinero y de poder vivir un poco bien. Y comiendo en ese restaurante, yo veía que venezolanos comían pollo y lo tiraban después a la basura entero. Ahora nadie se da el lujo de eso. ¿Quién quiere pollo? Muchos quisieran comer hoy y no lo tienen. Quisieran tener carne y no pueden. Está sumamente caro. Pero ¿qué pasa? Dios, viendo la injusticia que decían, somos un país petrolero, somos el país más rico de América Latina. Entonces comían y botaban la comida. Ahora el Señor le está dando por donde más le duele, por la comida. Por ahí es donde el Señor le está dando a muchos. Porque antes botaban
la comida. Y no vamos a decir que eran migajas o desperdicios, no. Comidas enteras eran botadas en la basura. Ahora la gente desea tener pollo, carne en la nevera y no pueden tenerlo. Es difícil. Si en los días de la gran tribulación dice la Escritura que vendrá una hambruna terrible, ahora vemos como preludio cómo el Señor ha venido tratando duramente con esta nación que le dio la espalda. Y por darle la espalda a través del hambre, muchos han muerto. Muchos niños ingresan a los hospitales totalmente desnutridos. Yo no estoy hablando de África. Yo no estoy hablando de Haití. Estoy hablando de Venezuela, su país. Yo estoy hablando de esta nación que está en un colapso terrible. Pero es el principio. Ahora bien, el juicio que Dios ha decretado para esta nación no es únicamente el hambre, la escasez, la falta de insumo, de medicina. Dios ha venido hablando de juicios naturales como grandes terremotos. Dios ha venido hablando porque esta gente tiene la cabeza dura, el corazón duro y no quieren saber nada de la ley de Dios. Se olvidan de la ley de Dios. ¿Y por qué causa estamos acá nosotros? ¿Por qué causa esta iglesia cerró su auditorio para predicar estos días? Por ustedes, ya que no se conduelan por su propia alma, por su propio cuerpo que necesita de Dios, en no ir a escuchar la palabra tabernáculo. Entonces dice Dios, llevaré a mi siervo a predicarle. Ya que no quieren venir a tabernáculo, llevaré a mi siervo a predicarle. Y aquí estamos, predicándole a usted, ya que tiene el corazón duro, la cabeza dura, no quiere asimilar la palabra de Dios, se deleita en el pecado, se deleita en la maldad, no quiere nada con Dios. Y entonces Dios dice a través de este mensaje, llévale la voz de alerta y dile que yo vengo pronto por una iglesia, que yo vengo pronto por un pueblo que me ama, que un pueblo que ha dejado el pecado. Y entonces el Señor hoy nos dice que hay 7 ángeles preparados para tocar trompetas. Y el primer ángel tocó la trompeta. Y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. Granizo. ¿Sabe lo que es granizo? El granizo lo hemos visto caer en lluvias en zona de los Estados Unidos. El granizo ha caído del tamaño de una roca pesada. Ha destruido casas, ha destruido autos, ha destruido grandes extensiones de territorio. Pero dice la Biblia que cuando el ángel toque esta trompeta, en los días de la gran tribulación, será un granizo con fuego. Yo me imagino que ese derramar de rocas con fuego, hielo con fuego, porque es considerado como una roca pesada, fuerte, el granizo, formado por el hielo, tipo nieve, solo que esta no viene desmenuzada, sino como roca fuerte, sólida, para destruir. Y entonces cuando Dios ordena por medio del ángel tocar la trompeta para que haga descender el granizo con fuego, se quema la hierba, se quema todo árbol. Dice la Escritura que empieza a suceder lo que Pedro más tarde declaró en una de sus cartas, que la tierra sería quemada, la tierra sería calcinada, porque ya no sería como en los días de Noé, que la destruyó por agua, sino que ahora este juicio sería por fuego. Similar al castigo que el Señor derramó sobre Sodoma y Gomorra. Porque en Sodoma y Gomorra, ¿qué había? Lo que dije al principio, homosexualismo. La juventud de nuestros días va creciendo, viendo esto normal. Un hombre besándose con otro, algo normal. Una mujer besándose con otra, algo normal. Pero no podemos decir que eso es algo normal.
Eso es algo fuera de lo normal. Es contra la naturaleza de Dios. Porque Dios dijo al principio, varón y hembra los creé. No dijo Eva con Eva o Adán con Adán. Dijo varón y hembra los creé. Y entonces por esa causa Dios derramó un juicio terrible sobre Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es lo que Dios hará en esos días terribles de la gran tribulación? Dice que el primer ángel tocará la trompeta. Y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados a la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. ¡Juicio! Es un juicio ya declarado por Dios. No hay manera que el Señor retroceda. Es un juicio que Dios va a derramar sobre la humanidad en esos días terribles. Por cuanto abandonaron su ley, prosiguieron en el camino de la maldad, se complacieron a hacer la injusticia e hicieron lo que su corazón le dictaba. Pero sigue diciendo la Escritura: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. El Señor no únicamente va a derramar una lluvia de granizo con fuego, sino que vendrá detrás de este juicio un gran meteorito como del tamaño de una montaña y caerá sobre el mar. Y dice que habrá juicio. Dios va a permitir que esto se convierta en aguas venenosas. Y no solamente los seres que estarán dentro de las aguas morirán, sino las naves, todos los barcos, todo tipo de barco, de embarcación será destruida por causa de ese impacto terrible. Yo quisiera que ustedes se imaginaran eso. La Escritura es tan clara que dice: y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. En otras palabras, el juicio de Dios será en todas partes. Nadie se podrá escapar. Nadie dirá: estoy a salvo en la tierra, cuando de repente caen los granizos. Otros que viven en el mar dirán: acá estoy seguro en el mar, cuando el Señor tendrá ya listo un meteorito del tamaño de una montaña que caerá en las profundidades del mar, y esto acabará con la tercera parte de los seres vivientes en el mar. Es decir, mis estimados hermanos, que el hambre se va a incrementar terriblemente porque no habrá producción en el mar. Los pescadores no van a poder vender el pescado porque estará contaminado por medio del ajenjo. Observe el siguiente versículo. La Escritura dice en el verso 10: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Dije que no habrá escapatoria para los que están en la tierra, ni para los que están en el mar, ni para aquellos que viven del río. Dios también va a preparar otra estrella del cielo, su nombre ajenjo, que significa veneno. Las aguas serán envenenadas. Toda fuente de agua, toda quebrada será contaminada con este gran meteorito, esta estrella que caerá sobre todos los ríos, sobre todas las fuentes de agua dulce. Y créame algo, que toda la población en la tierra, para poder vivir, necesita del agua. Sin el agua no podemos vivir. Usted necesita del agua. Me llama mucho la atención esto, porque yo miraba a través de un reportaje internacional, de un canal internacional, donde dice que un hombre llegó a sobrevivir sin el agua, solo tomando refresco por más de un año. Pero
Cuando este se fue a chequear a los médicos le determinaron una diabetes terrible y enfermedades renales. Es decir que sin el agua no podemos vivir. Y vemos cómo el Señor es tan sabio que va a derramar un juicio, no solamente de granizo, no solamente por un gran meteorito, sino ahora por una estrella llamada Ajenjo, que va a contaminar todos los ríos y las fuentes de agua, para que el ser humano, cuando busque agua, no van a encontrar agua. Y si beben el agua, morirán. Se dice que una de las reservas más importantes del agua está acá en Sudamérica, y me refiero al país de Lima, Perú. Pero también los científicos dicen que el agua que emana de este país en una zona ya prácticamente se va agotando para poder cubrir todas las áreas donde no hay agua. Es decir, que esto es el comienzo. No estamos hablando de sequía, estamos hablando de una estrella, Ajenjo, que en los días de la gran tribulación va a envenenar todas las aguas y nadie va a poder beberla, porque el que la beba morirá por el veneno. La escritura sigue diciendo: y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta. Vamos a ver lo que dice la escritura del cuarto ángel. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y las estrellas, parte de las estrellas, se convirtieron en oscuridad, la tercera parte de ellos, y no hubo luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. ¡Oh! Será terrible. Imagínese usted este toque de trompeta, cuando el Señor va a permitir que el sol no dé su luz. El sol es el que ilumina la luna. Si no hay sol, no habrá luna. Para aquellos que no saben y piensan que la luna tiene su resplandor propio, no es así. La luna depende del sol. Si el sol no da luz, menos la luna, menos las estrellas. Todo esto está totalmente canalizado por Dios. Cuando Dios en ese día terrible permita la oscuridad total, a las 12 del mediodía, puede ser a las 2 de la tarde, puede ser en la mañana, y sin luz eléctrica, el mundo estará en una total tiniebla. Si fíjese, cuando el mundo esperaba el año 2000, se decían que las computadoras se iban a paralizar. Todo lo que daba luz se iba a detener por el cambio de recibir un nuevo milenio. Y muchos se suicidaron porque decían que al entrar el año 2000 sería el fin del mundo. Y llegó un momento en que parte del mundo quedó en oscuridad. Las computadoras se apagaron, todo se apagó, porque era evidente que había que activarse las nuevas computadoras, los nuevos códigos. Todo esto tenía que activarse con el nuevo milenio, año 2000. Y entonces el apagón fue general. Y muchos, al verse en la oscuridad, temieron y se quitaron la vida, se suicidaron. Terrible será esos días. Y ya culminando con estos versículos, yo quisiera que tomaran nota del final, donde el Señor dice, versículo 13, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar por los 3 ángeles. Quiere decir que faltan toques de trompeta. Según el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, que es posible que el día de mañana estudiemos. Vamos a analizar por qué Dios dijo que vendrían 3 ay. Ay,
ay. Cuando nosotros decimos ay, es porque tenemos un dolor, o es porque nos quejamos porque hay una enfermedad en nuestro cuerpo. Pero esto no será una simple enfermedad, esto será un ay de castigo. Y por eso dice, ay de los moradores de la tierra, de los que se quedaron en la gran tribulación, porque los otros toques de trompeta serán de los terribles juicios, que jamás se comparará al principio de los primeros toques de trompeta. Por eso finalizo diciendo lo siguiente: usted, estimado oyente, estimado amigo presente, si hoy la trompeta ha sido tocada como voz de alerta para que usted venga a los pies de Cristo, usted debe ser inteligente y decir: yo necesito a Jesús, porque sea que mañana muera o sea que el Señor me arrebate, yo necesito estar preparado con Jesucristo en mi corazón. Yo necesito tener mi nombre inscrito en el libro de la vida. Yo invito que toda esta multitud se ponga de pie. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos. He predicado tu palabra. Gracias te doy, Señor, por permitirme predicar tu palabra a esta gran multitud. Padre, y ahora yo te pido que toque los corazones de los descarriados, porque tu palabra no volverá vacía. Y ahora, Jesus, te pido en el nombre poderoso, en el nombre poderoso de Jesús, te pido la salvación. El pueblo orando, se mueven los obreros. Yo quiero orar por los que están descarriados. Pasen adelante. Usted que está descarriado y necesita reconciliar con el Señor, venga. Usted que está apartado de Dios, venga. Usted que no le ha entregado nunca su corazón a Jesús, venga. Este es el momento de arrepentimiento. Felicitamos a este caballero, esta dama, esta otra dama. Siguen pasando las almas. Aquí hay hambre en Prado del Sur y El Soberano. ¡Hay hambre! Esta es la prueba de que hay hambre, pero hambre de escuchar palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso, mi amigo, te hago el llamado. No escatimes el llamado del Señor. Ven, Jesús te llama. No te quedes allí, no lo pienses dos veces. Este es el llamado que el Señor te está haciendo para que tú puedas aceptarle como Salvador. No lo pienses dos veces. Viene ahí para la humanidad, y antes de la gran tribulación viene ahí juicio, castigo, por cuanto el hombre se alejó de Dios y abandonó su ley. Aceptar a Jesús, esto no es un juego a la religión, porque ustedes saben que hay personas que están en la religión y allá se puede jugar. En la religión se puede tener 2, 3, 4 maridos. En la religión usted puede fumar, puede bailar, puede rumbear. Pero en el verdadero evangelio usted no puede hacer eso, porque este es el camino de santidad, donde usted puede ser cristiano, pero no a su manera. Porque en la religión usted puede ser cristiano a su manera. Usted puede pecar, usted puede hablar malas palabras, usted puede emborracharse, pero en el cristianismo verdadero usted tiene que reconocer que esto es morir para el mundo y vivir para Dios. Así que los que van a aceptar a Cristo ya tienen que dejar la vida mundana, esforzarse a vivir para Dios y dejar el mundo delictivo, el mundo de las drogas, el mundo de la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo. Usted tiene que abandonar todo eso. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de los que están acá adelante van a aceptar a Jesús de corazón? Levante su mano derecha. Porque yo fui claro en el llamado. Yo no hice un llamado, vengan a aceptar una oración de sanidad. No, yo dije, ¿quién quiere aceptar a Jesús? ¿Quién quiere reconciliar? Si usted entiende el castellano, yo lo hablo bien. Entonces, pregunto una vez más, ¿quién pasó a aceptar a Cristo de corazón, que está alejado de Dios,
que fue cristiano y se descarrió y hoy va a reconciliar? Levante su mano derecha. Los que no pueden regresar, porque yo hablo bien el castellano. Yo no hice un llamado para orar por los enfermos. Yo hice un llamado: ¿quién quiere aceptar a Jesús como Salvador? Ese fue el llamado. Yo no hice el llamado para orar por sanidad todavía. Yo hice el llamado: ¿quién quiere aceptar a Jesús como Salvador? Y el que acepta a Cristo deja la marihuana. El que acepta a Cristo deja la mujer ajena, deja la prostitución, deja el homosexualismo. Eso es aceptar a Cristo. Por eso soy claro. De nada me sirve hacer una oración acá con una gran multitud y no pasaron a aceptar a Cristo, sino porque creyeron que era una oración de sanidad. No. La oración de sanidad es después. Ahora estamos llamando a la sanidad espiritual, al perdón de los pecados. Los que van a aceptar a Jesús, levanten su mano derecha y repitan conmigo en voz alta. Repitan conmigo en voz alta: amado Dios, acepto a Cristo como mi Salvador y pido perdón por todos mis pecados, porque reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todas mis maldades. Borra mis rebeliones. Borra mi nombre del libro de la muerte. Inscríbelo en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame a perseverar hasta el fin. Amén. ¿Cuántos quieren orar por estas almas? Diga conmigo, levante su mano. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias te damos por estas almas que perseveren hasta el final. Amén.